Feliz jueves, familia hermosa. Esperando que estén todos muy bien, con mucha esperanza, con mucha alegría y pendiente de lo que Dios habla a nuestros corazones y a nuestras mentes. Así que hoy meditaba y meditando esta semana, ¿cuántas veces usted no ha oído? Yo no sé por qué ese muchacho y esa muchacha es así. Si le hemos dado buenos estudios, le hemos dado todo lo que quieren, no les ha faltado nada, lo hemos complacido. ¿Por qué serán esos muchachos así? No podemos entender. Pero tal vez usted le ha dado todo lo que a usted no le dieron, pero lo que le ha faltado es darle el ejemplo. Hoy vamos a ver de qué manera Pablo enseña a Timoteo y como enseña a Timoteo también nos enseña a nosotros cuál es esa manera de nosotros poder dar el ejemplo para que no solamente sea palabra, sino también una vida que respalde nuestras palabras. Así que mi nombre es Vanessa Reich, transmitiendo para Casa de Oración Centinela, su casa, donde un grupo de mujeres venezolanas estamos alrededor de Venezuela y del mundo para llevar esos mensajes de reflexión que el Señor habla primeramente a nuestras vidas. Y como habla ellas, pues nosotras también podemos después, habiendo pasado por nosotros y habiendo entendido y puesto por obra, por supuesto, podemos llevar estos mensajes para que tú también, mujer, seas edificada. Estamos aquí en Valencia. Carol, mi hermana de carne y de espíritu, de carne y de espíritu, está en Valencia. Estamos en Nuevo México, Milagro Serpa. Estamos en El Salvador, y El Salvador no, como nos gustaría estar, que tengamos a alguien en El Salvador. En Ecuador está mi hermana Julis, en Aragua estoy yo, y en San Antonio de los Altos está nuestra querida Titi, llamada Titi Eunice Fariña. Así que bueno, aquí usted puede conectarnos en Casa de Oración Centinela en cualquier día. Estamos allí también llevando palabra de edificación. Y el título de la reflexión de hoy tiene por nombre Manteniendo la fe y enseñando con el ejemplo. Así que vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, estoy aquí delante de ti, colocando esta enseñanza, Señor, esta reflexión en tus manos, para que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que nos lleve, el que nos guíe, el que nos alumbre el entendimiento y nos haga ver qué debemos arreglar, dónde debemos ordenarnos, para que así podamos nosotros tener vidas fructíferas y exitosas y una vida eterna, verdadera y segura, en el nombre poderoso de Jesús. Pongo en tus manos a cada una de las personas que se conectan el día de hoy y las que se van a conectar en el tiempo, porque siempre tu palabra es fresca y está presta para el momento oportuno. Así que, Padre, te doy gracias, toma el control absoluto de todas las cosas, de mis palabras, de mis pensamientos, Señor, y glorifícate con poder en la vida y el corazón de cada uno de aquellos que te oyen, Señor, y que te buscan en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y así que seguimos entonces y vamos a hablar del contexto, ¿verdad? Venimos estudiando en la carta de Timoteo, esta carta maravillosa, donde Pablo le habla a Timoteo, que es un pastor, un sacerdote, ¿verdad? Encargado de una iglesia, y le habla así como su hijo espiritual. Y le dice a Timoteo, le recuerda
y le hace hincapié en lo realmente valioso y verdadero para que su fe no mengüe, sino que crezca en Cristo y se mantenga cimentada, y sus enseñanzas sean inamovibles. Y Pablo se muestra como ejemplo vivo de fe y conducta, recordándole que el trabajo en el Señor no es en vano. Así que vamos a leer esta parte de Timoteo, segunda de Timoteo 3, del 10 al 17. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú has seguido, le dice a Timoteo Pablo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Pero persiste tú, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin del que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que damos entonces inicio a este estudio maravilloso y pongamos nuestro corazón y nuestro entendimiento para que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Y dice el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, ¿verdad? Y ese pero nos indica un cambio de planes. Ese pero, cuando nos encontramos con un pero, indica que hay un cambio en todo. Cambio de situación. Por ejemplo, usted va a ir a buscar trabajo y usted lo llaman y le dicen, usted ha sido seleccionado porque usted pues reúne todas las condiciones, usted fue seleccionado, pero usted reúne todas las condiciones, es la persona que andamos necesitando, pero cuando encuentra ese pero, usted dice, wow, ¿qué pasó? Pasó algo. Pero llegó el hijo del dueño y entonces, pues, el cargo se lo dieron a él. Cuando encontramos ese pero, es un cambio radical de algo que venía a algo que va a cambiar. Y le dice Pablo, pero tú no eres como esos. ¿Y se acuerdan que veníamos hablando? Veníamos hablando de que en los tiempos postreros vendrán tiempos peligrosos. Y el carácter de estas personas, ¿verdad? Iba a ser como eran, lo que decían allí, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes, sin afecto natural, amadores de los placeres, crueles, intemperantes, todo eso. Y como venía diciéndole eso, le dice, pero tú, ¿verdad? Pero tú has seguido mi doctrina, ¿verdad? Y esa seguido mi doctrina, doctrina significa enseñanza. Y tú has escuchado y seguido mi enseñanza, le dice, y le dice que esa enseñanza es lo que lo va a ayudar a él, ¿verdad? A que él pueda hacer y repetir todas las cosas que él le ha dado. Y un ejemplo es como cuando usted ve por el internet, ve por las redes sociales esos famosos
videos que hay de hacer ejercicios y le dicen de entrenamiento y tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Y bueno, usted ve esos videos, pero si usted los ve, pero no los ejercita, entonces a usted no le hace ningún tipo de efecto esos ejercicios. Si usted no los pone en práctica, usted no le va a hacer nada, aunque usted lo vea. Igualmente pasa con la palabra. Si la enseñanza que el Señor le da aquí, usted no la pone en práctica, de nada le va a servir. No va a tener ningún tipo de resultados. Y eso es lo que le está diciendo, le quiere decir Pablo con todo esto. Tú has seguido, pero ese seguir no es el deber. Él ha estado viviendo con Pablo. Él ha estado viendo todo lo que ha acontecido con él. Entonces, y Pablo quiere decirle esto como nos lo dice a nosotros. Entonces de nada nos sirve conocer la palabra si no la ponemos en práctica. Después le dice, ha seguido mi conducta. Él ha tenido frutos de ese caminar. Pero es muy triste cuando alguien enseña algo, pero su conducta no la respalda. Pablo, su conducta ha sido respaldada por lo que ha hablado. Pablo dice, tú sabes que he sido creyente con lo que enseño, porque lo que enseño, eso mismo hago. Y Timoteo lo ha visto, y Timoteo también ha sido partícipe de las enseñanzas y de la ejecución también de lo que Pablo le ha enseñado y de la palabra que Dios le ha dado a Timoteo. Él también ha sido participante, practicante. Además, entonces tenemos que le dice que él ha seguido su enseñanza. Número 2, su conducta, y le dice, le habla de otras cosas. Y eso mismo el Señor nos está hablando a nosotros. Estas cosas nosotros debemos seguirlas igual para tener una vida victoriosa en Cristo Jesús y no deslizarnos y podernos mantener en los tiempos de prueba y de dificultades fuertes, inamovibles, sin renegar de Dios y manteniéndonos firmes en nuestra fe. Y le dice entonces el tercer punto, ha seguido mi propósito. Y conducta. Es una pérdida de tiempo. Cuando nosotros tenemos la doctrina, que es la enseñanza, tenemos el ejercicio, pero no tenemos el propósito. No sabemos para dónde vamos, no estamos enfocados, ¿qué queremos? Porque nos levantamos y no sabemos qué vamos a hacer, sino que hacemos continuamente algo así como que irracional. Me levanto, como, me cepillo, voy para aquí, voy para allá, pero no tengo propósito. El Señor quiere que tengamos un propósito, tiene que haber un objetivo en la vida de cada uno de nosotros. Porque si no, el objetivo que hoy tienes que tener entonces es de buscar tu propósito. Porque no se puede vivir así como a la nada, como golpeando el viento. Tenemos que saber qué queremos, hacia dónde vamos, cuál es el propósito. Si no, la vida nos sirve dando vueltas sin saber por qué y para qué. No tiene sentido. Mire, Dios nos creó con un propósito. Y el propósito general con el que Dios nos creó fue para adorarlo, para glorificarlo, para honrarlo. Y después nos creó con talentos y dones, ¿verdad? Para que nosotros ejecutemos, y allí donde estamos, gerenciando, siendo abogados, siendo cantantes, adoradores, escritores, comerciantes, en el lugar donde nos ha puesto, allí también glorificar el nombre de Jesús. Es importante que hoy usted entienda esto, que usted debe tener un propósito, porque si no, de nada sirve que usted haga tantas cosas sin motivo, sin un para qué ni un por qué. Y así hay muchas personas, se levantan, van, vienen, hacen lo mismo todos los días
y no tienen un lugar a donde llegar. Eso es peligroso, porque si no tienes a dónde ir, cualquier cosa te puede llevar a otro lugar y mucho más lejos. Y después perderte y no saber cómo devolverte. Eso es terrible. No. Entonces, y le sigue diciendo Timoteo, ¿verdad? Que es importante ese propósito. Tú has visto mi propósito, y el propósito de Pablo era revelar a Cristo, glorificarlo, enseñar, preparar a todas esas personas, a esos discípulos que el Señor le puso. Además, con lo que él era, tenía todo la autoridad para mostrar que Jesucristo cambia. ¿Por qué? Porque él era un perseguidor de la iglesia. Él destruía y le daba matarile liderón, le mandaba dar matarile liderón a los creyentes. Entonces, el testimonio de él es más que obvio, que cuando Cristo llegó a su vida, le enseñó doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad y todo lo demás. Y por eso él pudo mantenerse aún a través de todas las cosas en fe, sin mermar su amor por Cristo, porque estaba claro, estaban sus bases sólidas. Y sigue diciendo a Timoteo, has seguido también mi fe. Has seguido, fe en griego puede ser traducido de dos maneras. La fe de que has seguido, has creído en lo que yo creo, ¿verdad? Y también la fe de la fidelidad. Hay dos maneras de cómo en el griego se ve la fe. Y él le dice, mira, tú has visto cómo yo he persistido, a pesar de todas las cosas, creyéndole a mi Cristo. Porque cuando crees algo, eres fiel a eso que crees. Y eso te lo digo a ti y me lo digo a mí. Cuando nosotros creemos algo, no hay nadie que nos pueda decir no, nos pueda cambiar la idea. Entonces tenemos doctrina, conducta, propósito, fe. El quinto es longanimidad. Y dice, has seguido mi longanimidad. Y vamos a entender esa palabra tan extraña. La palabra longanimidad, longa, tiempo, ¿verdad? Es constancia de ánimo en las adversidades. Esta longanimidad es un fruto también del Espíritu Santo. El ser benignos, clementes, misericordiosos. Y Pablo le dice a Timoteo, tú me has visto cómo he actuado con los que me han hecho daño, con los que me han ofendido, con los que me han blasfemado, los he perdonado, les he predicado. Él lo ha visto. Y le sigue hablando, y has seguido mi amor. Miren cuántas cosas nosotros debemos, es bien interesante para nosotros ver y mirarnos en este espejo de lo que Pablo le dice a Timoteo, porque realmente no es que nosotros debemos hacer esto y tener estas características, como siempre lo digo, sino que el que verdaderamente cree tendrá estas características. El que realmente cree en Cristo va a tener estas cosas tan importantes. ¿Qué es lo que manifiesta? Que nosotros realmente hemos sido sellados por el Espíritu de Dios y que somos de Cristo y que Cristo mora en nuestro corazón, que el Espíritu Santo gobierna nuestras vidas porque nos enseña, porque nos está ayudando a que nosotros entendamos qué es lo verdaderamente importante. Y sigue hablando Timoteo, le dice otra cosa más,
ha seguido mi amor. Y el amor bíblico no es el amor ese sentimental que tenemos nosotros por nuestros esposos, por nuestros hijos. Es un amor que tenemos por nuestra mascota. Ese amor que, ay, que lo siento, que tú sientes la emoción y sientes y sientes. Eso no está mal, eso es parte de tener el placer del amor. Pero dice la palabra que el amor es ¿qué? Sufrido. Todo lo soporta, todo lo padece, todo lo perdona, todo lo da. El amor no es un sentimiento, aunque cuando lo sientes produce cosas que te genera que las endorfinas se te eleven, porque te emociona, te hace sentir cositas en el estómago y te hace sentir feliz y te brillan los ojos, pero el amor de Dios es un amor que descansa en una decisión. El amor de Dios es el amor ágape. Es un amor que no es de sentimientos. El tener el sentimiento no es malo, pero el verdadero amor es el que a pesar de mis sentimientos correctos o incorrectos, he decidido hacer lo correcto y amar por decisión. Te lo voy a explicar de una manera más entendible. Es como cuando nosotros con nuestros hijos agarramos una rabia tremenda porque nuestros hijos, de repente nuestro hijo, nuestras hijas nos han desobedecido e hicieron algo que no estaba bien, y lo que nos provoca es agarrarlo por esos pelos, darle unas cuantas batuqueadas y bueno, que dices que no, salte que no te quiero ver, sal que no te quiero ver. Y entonces lo que tenemos es una sensación, una emoción que no es correcta, que no es buena, pero ¿qué pasa con el amor ágape? El amor ágape le dice, váyase para allá, después hablamos, conversamos del asunto. Y usted después de todo esto, usted agarra, ve a su hijo, lo besa y le explica por qué no estuvo bien lo que hizo, y lo abraza y le dice, yo te amo a pesar de todo esto, pero lo corrige. No le da lo que tiene su emoción, porque si no, podría ser fatal, ¿verdad? Entonces, ese amor del que el Señor nos habla es el amor de una decisión. Yo no voy a hacer lo que no te agrada, Señor, porque aunque mi carne le agrada, mi corazón no quiere ofenderte. Mi corazón quiere mostrarte, no es que quiere mostrarte, es que te ama. Y como te ama, no quiere causarte ningún tipo de dolor. Porque sabes que Dios le duele lo que haces. Dios es una persona. Y todo lo que tú haces a Él le duele. Entonces este es el verdadero amor. Y es el amor que el Señor nos manda. Fíjense que en Corintios nos dice, el amor todo lo puede, todo lo da, todo lo perdona. No dice el amor lo siente, no, mire todas las características que tiene, es perdonador, es sufrido, es todo lo que no queremos, todo lo que no quiere la carne. Pero el amor dice que todo lo puede, porque todo lo perdona, todo lo da. Y cuando tú tienes un genuino amor, tú no vas a ver entonces el error, tú vas a ver lo mejor, pero también a esa persona que va a pasar, tú la quieres ordenar, la quieres instruir, la quieres ayudar para que tenga una vida, a esa persona que amas, una vida victoriosa.
Y después que habla de ese amor, mire todas las cosas que le está enseñando Pablo a Timoteo. No te olvides, Timoteo, apunta, apunta, no le dice apunta, pero yo me imagino que Timoteo, porque fíjense ustedes que Pablo está hablando esto porque él sabe que va a morir. Esta es la última carta que él escribe, porque él estaba preso escribiendo esta carta y él ya sabe que lo van a ejecutar, que lo van a cortar la cabeza. Y le está dejando todo como que bien clarito a Timoteo para que se mantenga, y como le encargó que tiene que enseñar, que tiene que establecer, que tiene que poner sacerdotes, abrir más iglesias, todas estas cosas, entonces él tiene que estar muy claro para continuar el legado de la enseñanza de Cristo. Entonces después le dice, ha seguido mi paciencia. Y yo hablé de una palabra aquí que no era todavía. Ha seguido mi paciencia. Le dice, ha visto mi aguante. Cómo he perseverado en mis tribulaciones. Y la diferencia de la paciencia que estamos hablando, porque a lo mejor tú dirás, pero bueno, y longanimidad, ¿no me dijiste que era esa capacidad de resistir? Bueno, hay una diferencia entre longanimidad y paciencia, y son parecidas, pero son casos distintos. La longanimidad se refiere a ese estado, esa capacidad de aguantar, de tolerar de forma prolongada las provocaciones que otras personas te hacen. Que te hacen y no responden ni con ira ni con nada, sino que te mantienes sin variar tu ánimo. Eso se llama longanimidad, ¿verdad? Cuando alguien te agrede verbalmente, cuando alguien te insulta, cuando alguien hace algo contra ti, eso se llama tener longanimidad, cuando tú no te sales de tus cabales, cuando tú tienes una mecha larga, ¿verdad? Entonces, y puedes aguantar hasta que termine todo, y entonces tú puedes terminar sin que haya habido mayor cosa, sino que la otra persona pues se desahogó, pero tú mutis. Eso se llama longanimidad. Y la paciencia es soportar, aguantar algo difícil, un sufrimiento, una enfermedad, el pensar el pensar en el futuro, el pensar en un negocio en el cual estás creyendo, ese tipo de cosas, esa paciencia que no te hace despotricar, esa paciencia que no te hace renegar de Dios, esa paciencia que espera con la certeza de que lo mejor va a suceder. Eso se llama paciencia, no una paciencia inmóvil, sino una paciencia activa, que a pesar de que estás esperando algo, estás actuando, estás caminando, estás con energía, estás haciendo cosas, no estás solo, ¿y será que viene? No viene. Y qué angustia, no me vino. No, usted sigue allí. Y eso le dice Pablo a Timoteo. ¿Has visto mi paciencia? Tú has visto como yo he esperado aún en esas tribulaciones. Tú has visto que yo no he murmurado, a pesar de que me han golpeado, a pesar de que me han hecho montones de cosas, he estado preso, bueno, he pasado por tantas cosas. Y la única manera que nosotros, como Pablo, podamos aguantar todo y no caer y no caer para despotricar de Dios, y no caer en blasfemar a Dios, y no caer en nuestra fe, es esto. Teniendo todas estas cosas que les vengo diciendo en el lugar correcto. Vuelvo otra vez. La doctrina, la conducta, el propósito, la longanimidad, el amor, la paciencia. Y ahora viene otra parte. El creyente, igual que Jesús,
le quería decir también esto, que el creyente igual que Jesús, vamos a tener que pasar por muchos eventos y por muchos procesos, por muchos desiertos. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente nos corresponde. Todos los apóstoles tuvieron persecución y sufrimiento por causa de Jesucristo. Cuando a nosotros nos venden un evangelio, que es el evangelio de la prosperidad, ese evangelio donde, oye, si tú vienes a Jesús, oye, todo te va a salir bien, Dios te va a dar todas las cosas, mira, es que tú te van a sanar las enfermedades, porque Dios te va a dar esto, todo lo que tú quieres. Cuando a ti te venden ese evangelio del no sufrimiento, es un evangelio falso. Eso es un evangelio falso. Y aunque el Señor provee para todas las cosas, es verdad, y no deja desamparado a sus hijos, nosotros no vamos a salir ilesos de esta verdad. Porque si Cristo sufrió, todos también vamos a sufrir, porque no somos mayor que Jesucristo. Así que nosotros debemos estar muy pendientes, y esto también le dice Pablo a Timoteo. Tienes que predicar toda la verdad, y la verdad incluye sufrimiento. Porque es que el sufrimiento dice que nos ayuda y nos acerca a vivir lo mismo que Cristo vivió. El sufrimiento enseña, el sufrimiento nos hace empáticos con otras personas. Una persona que no ha sufrido, una persona que no pasa por cosas, es una persona muy frívola, una persona que tal vez tenga un corazón duro, una persona que no ha vivido, porque cuando tú has vivido, tú entiendes, entonces puedes ser empático con otras personas que también están pasando por esos padecimientos que nosotros hemos pasado. Y nosotros sí, apenas llegamos a Cristo, tenemos rechazo. Nosotros sí vivimos, aunque usted no se dé cuenta. Yo, pues, la verdad que no sufro mucho por eso, porque yo ya entendí que seremos rechazados. Hay personas que no quieren que tú estés en su círculo, porque ahí viene la evangélica, porque eres su conciencia, ¿sabes? Porque incluso hay creyentes que no viven una vida consistente y que tampoco les gusta que tú estés con ellos, porque eres la conciencia. Allí les dice, oye, epa, cuidado, pero ¿por qué haces eso? Ay, no, yo no lo hago. Si quieres lo haces tú, pero yo eso no lo hago. Entonces no les gusta también, y siente rechazo aún de la gente que está adentro, porque tú te mantienes en la línea inamovible, como Pablo le dice a Timoteo. Hay que mantenernos en esa enseñanza del Señor con todas las cosas, porque verdaderamente el que ama al Señor obedece todo, no algunas cosas sí y otras no, obedece todo. Y eso es lo que el Señor está viendo, aunque nos cueste. Eso no quiere decir, ok, ella obedece todo, y obedece todo. No, yo quiero obedecer todo, y estoy pendiente de que quiero obedecer todo. A veces no claudica mi pecado, pero me vuelvo a levantar y vuelvo a pensar y a poner el propósito y el motivo, y digo, no, esto hay que fortalecerlo. El Señor me ha dado toda el poder y la autoridad a través del Espíritu Santo para yo salir airoso y matar ese viejo hombre que no quiere que yo crezca, que yo madure en el Señor. Y me vuelvo a levantar. Y tal vez sigas cometiendo el mismo pecado, pero ya no tan persistente, y ya lo vas haciendo mucho más largo, y quiere decir entonces que estás teniendo la fortaleza hasta que un día desaparezca. Y tal vez no desaparece nunca, pero no eres participante continuo y con
con alevosía, practicante de ese pecado, con premeditación y alevosía. Entonces Pablo le está hablando a Timoteo, pero mientras le habla a Timoteo, nos habla a nosotros. Y nosotros pues vamos a tener esos padecimientos, vamos a tener que sufrir. Cuando usted vea que le venden un evangelio, que no vas a sufrir, que todo va a estar bien, que no. Y hay personas que se atreven a juzgar cuando alguien está pasando por un proceso, como ¿se acuerdan a Job? A Job lo juzgaron sus amigos y después el Señor se molestó y les mandó que fue una lepra. Creo que fue una lepra o algo les mandó, no me recuerdo bien qué fue lo que les mandó, pero los enfermó y después le dijo que orara por ellos, para que Job orara por ellos, ¿verdad? ¿Para qué? Porque Job intercedió por ellos para que Dios los perdonara y el Señor le dijo, ora por ellos. Entonces, el sufrimiento es parte del creyente, así que no odiemos esa parte. Cuando estemos allí, procuremos que mantengamos todos los pasos para no despegarnos de la fe y glorificar a nuestro Dios. ¿Cómo vamos? El versículo 11 habla de lo siguiente. Continúa él hablando. Mire, son cosas importantes que también hoy escríbalo. Mire, lo que usted no escribe y lo que usted no le pone un corazón con atención, usted no lo va a retener. Porque debemos retenerlo, como dice también, tener la conducta. Hacerlo. De nada nos sirve que quede aquí en la Biblia y tenerlo en el pensamiento y no ejecutarlo, porque el secreto de ver los milagros de Dios es cuando nosotros hacemos lo que el Señor nos ha dicho porque le hemos creído y entonces lo vemos. Y seguimos aquí entonces en el versículo 11, dice que también ha visto las persecuciones, padecimientos como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y Pablo conoció a Timoteo en Listra. Timoteo vio cómo Pablo fue perseguido y maltratado y allí en Listra casi lo matan a pedrada. Y Pablo quedó inconsciente y lo sacaron pensando tal vez que estaba muerto. Y después él se levantó y se fue a la ciudad y bueno. Y él le dice así, pero eso lo vio Timoteo. Incluso Timoteo estuvo con él en la cárcel, cuando él estaba preso. No en la cárcel, pero cuando él estaba en la casa, le dieron casa por cárcel, una casa, ¿verdad? Y él estuvo allí también con él, lo visitaba y estaban allí. Y a él lo apedrearon brutalmente, bueno, y eso lo vio Timoteo y también vio como Pablo, continuó creyendo en el Señor. Yo no sé cuántas personas aquí puedan seguir creyendo en Dios, bueno, que cuando estén predicando o cuando les estén hablando, los agarren a pedradas, les den golpe. Hay que tener fortaleza. Y hay gente en este tiempo que lo hace. Yo vi un video que pasaron en las redes de un señor que estaba predicando en un tren y le decía al hombre, porque tu delito, porque tu pecado, porque tú eres un pecador porque ese pecado, y el tipo le decía, no, y hasta lo abofeteó, pa. Y el Señor seguía predicándole y el tipo le seguía pegando. Y el hombre le hablaba con aquel amor y le hablaba la palabra de Dios. Y le decía, pero el Dios fue a salvarte, a quitarte ese pecado. Y el tipo después dijo, ¿y por qué mi madre me dejó? ¿Y por qué mi padre no vio por mí? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba? Y cayó en llanto. Y eso fue algo tan impresionante.
eso fue, wow, para mí fue algo que vi y yo dije, wow, este hombre como Pablo aguantando, y ese hombre dándole duro, pero era porque había algo, el Señor estaba hablando, el Señor estaba dándole allí donde tenía que romper para que llegara la verdad a su corazón y fuese liberado. Y eso es lo que hace el Evangelio. Y nosotros debemos tener ese propósito de predicar la palabra, no tener miedo a las cosas. Dios está con nosotros. Y Timoteo vio todas estas cosas, ¿verdad? Pero dice Pablo, y ese pero, que le cambia todas las circunstancias, a pesar del dolor, a pesar de todo, pero le dice a Timoteo, de todas estas me ha librado el Señor. Y entonces yo me imagino a Timoteo diciendo, ¿cómo te libró? Sí, mira cómo estás golpeado, mira que tienes el ojo como que del golpe que te dieron y de las pedradas, tienes una cicatriz, estas son cosas que yo pienso, ¿no? ¿Cómo es eso que te libró? ¿Cómo te libró? Te dieron duro, mira, estás preso, ¿cómo te libró? Pero Pablo, lo que quiere decirle es que no lo libró de padecer la persecución, no lo libró de padecer los golpes, no lo libró, pero no perdió la fe, la enseñanza, la doctrina, el propósito, el amor. No perdió nada. Su conducta se mantuvo inamovible porque sabía en quién había creído. Y por eso es que Pablo le dice, si usted mantiene esta estructura, usted está pendiente de esta estructura, usted no va a perder, porque pase lo que le pase, usted se va a mantener firme en todo lo que ha creído y lo que venga no va a sacarlo. Y el Señor se lo dice a usted y a mí. Porque mire, a veces Dios nos libra de las pruebas. ¿De cuántas cosas nos ha librado el Señor? Y nosotros decimos, wow, menos mal que ese día yo no fui. Mira lo que pasó con las Torres Gemelas. ¿Cuántas personas no murieron en las Torres Gemelas? ¿Y cuántas personas el Señor libró de que no les pasara nada? Porque el carro se les dañó, porque el tren llegó tarde, porque ese día se quedaron dormidos, por tantas cosas, porque el Señor no quería unos que no pasaran. Otros se salvaron en el momento, ¿verdad? Viendo algunas cosas, se estaban cayendo. Los que estaban de primero, a lo mejor en los primeros pisos pudieron salir ilesos, pero los que estaban en los últimos no pudieron salir. El Señor los salvó en Él, ¿verdad? Los libró en la prueba. Y hay veces que el Señor, después que pasamos la prueba o que estamos en la prueba, ¿verdad?, nos salva. ¿De qué manera? Bueno, a veces cuando pasamos por una pérdida, una bancarrota, pasamos por un divorcio, pasamos por cualquier tipo de experiencia que trata nuestro corazón, que trata nuestro corazón, ¿sí? Y entonces nosotros vemos y decimos, no, yo necesito de Dios, yo necesito, porque este dolor es tan grande que no puedo soportarlo. Y entonces en esa necesidad, en ese proceso duro que está golpeando tu corazón y tu alma, entonces decides buscar a Cristo y después dices, wow, a través de esto fue que el Señor me atrajo hacia Él. Así que la forma como Dios trabaja es una manera maravillosa, porque dice que a los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Y esa es una de las cosas que debemos tener en mente cuando estamos atravesando un proceso. ¿Qué Dios me quiere enseñar? ¿Qué es lo que voy a aprender?
¿Y qué, después de lo aprendido, qué voy a obtener? ¿Hacia dónde Dios me quiere llevar? Y ¿se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? Bueno, ellos, el Señor, ellos estuvieron metidos en el horno. Y ellos no dijeron, ay, sí, vamos a adorar. Si ustedes adoran la imagen de Nabucodonosor, nosotros pues no los mandamos allí. No, es que no tienen ni que decirlo. Aunque nosotros no nos muramos, nosotros no vamos a adorar. Miren, la fidelidad y la conciencia y la conducta fiel de estos hombres de Dios. No, nosotros no vamos a adorar esa imagen aunque muramos. Y si Dios puede salvarlo, pues nos salvará. Pero no estamos esperando que nos salve, sino que no vamos a ir en contra de lo que Dios, de nuestro Dios, al que le creemos, el que ha hecho todo esto por nosotros. ¿Y qué pasó? Pues la gloria de Dios fue manifiesta, que hasta Nabucodonosor pues quedó prendado y enamorado del Dios nuestro. Cuando esa gente allí, estando en el mismo fuego del horno, en el propio calor, paseaba como si nada. Eso, cuando nosotros y estamos correctos, creyendo inamoviblemente al que debemos creer, vamos a ver señales, prodigios y milagros. ¿Usted quiere verlos? Yo los quiero ver y los he visto. Después les contaré. Y dice el versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Lo dice Pablo. El creyente no busca padecer. Nosotros no es que, ay, tenemos que ir a sufrir. Ay, tengo que sufrir porque Cristo sufrió. No, nada de eso. Nosotros no buscamos, pero es que no hay forma de evitarlo. No hay forma de evitarlo. Jesús dijo que si a mí me han perseguido, ustedes también lo van a perseguir. El discípulo no es mayor que el maestro. Así que no somos mayores que Jesús y vamos a aguantar para que nos critiquen, pero eso sí, haciendo lo correcto. Vamos a aguantar que nos digan evangélico, evangélica. Ay, ahí viene ya esta con su moralidad. Ay, no, qué horrible. No importa, siga, pero que eso no le ofenda. Eso no le ofenda. Oremos más bien por aquellos que a eso les molesta, porque no han entendido que es la manera de nosotros ser santificados y de nosotros recibir y de nosotros mostrar realmente que amamos a nuestro Dios. Es evidencia de que Cristo está en nuestras vidas. Es la evidencia. El versículo 13 habla de, mas los malos, oiga esto, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañarán y engañando y siendo engañados. Esto a nosotros no nos debe preocupar, ay, que sigan engañando. No, ya nosotros sabemos que las personas que engañan van a seguir también, ellos van a ser engañados. Ellos engañan porque son engañados. Ellos se engañan a sí mismos y creen que el engaño están engañando y resulta que ellos son los que están siendo engañados. Y dice el Señor que irán de mal en peor. Y eso lo podemos ver. Las personas que no hacen lo correcto, usted las ve al final de la postre. Si no se devuelve de su mal camino, la ve perdida. Y como decía el capítulo 3 de Timoteo, que dice que una mala conducta te va a llevar a otras peores, hasta que tu fin postrero es peor que cuando comenzaste. Es como cuando el muchacho comienza a consumir droga. Comienza, ay, no, bien, con la hierba, y después de la hierba todo fino, todo bien, usted no ve mayores cambios, después entra al polvo, y del polvo, oye, ya usted está viendo que el hombre se está desorbitando, la cosa, después entra la piedra,
y después ya está, usted lo ve decaído, consumido, ya lo ve como un esqueleto, ya perdió toda aquella belleza y cada vez va destruyéndose, ahora está medio loco, ahora está esquizofrénico, ahora tiene sentimiento de persecución y hasta que se perdió. Comenzó poquito, pero terminó destruido totalmente. Y así es el pecado. Comenzamos poco, con poca cosa, y si esa poca cosa no la ordenamos, vamos a ir destruyéndonos. Y como dice aquí la palabra, mire cómo va el sistema de depravación. Dice, porque habrá hombres primero amadores de sí mismos. Después de amarse a sí mismo, pues necesitas dinero, ¿verdad? Entonces eres avaro. Y después viene la vanagloria, porque cuando tienes dinero piensas, wow, qué grande soy yo, y te crees la mentira, ¿verdad? Y soberbios, y después ya no permites que nadie te diga nada porque ya tú tienes plata. Blasfemo, empiezas a despotricar de todo el mundo, desobediente, aquí mando yo, aquí se hace lo que aquí digo yo no le voy a estar creyendo a Dios, ni diciendo, ni haciendo nada de lo que Dios me dice, porque yo soy el importante, yo soy suficiente. Intemperante, no tiene control, no tiene dominio propio, entonces empieza a gritar, mira, tú me haces, tú tienes que hacer, tú debes hacer esto, porque se creen dueños de la gente y se creen dueños del mundo. Yo no sé si usted lo ha visto, y así van de peor, de mal en peor, de mal en peor. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, este es el tipo de conductas que cuando tú no obedeces al Señor y te mantienes en esas cosas que tú sabes que están malas, van a terminar en todo esto, porque una cosa mala da a luz otra más. Y dice, el 15... El versículo 15 dice, ya vamos a terminar porque es hasta el 17, y que desde la niñez has sabido dice, pero persiste tú en lo que has aprendido, le dice a Timoteo, el 14. ¿Qué es lo que ha aprendido? Otra vez lo mismo, doctrina, conducta, propósito, fe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Y qué es persuadirse? Que has creído, ¿verdad? Sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién? De los maestros, de sus maestros. No solamente de Pablo, de Lucas, de Pedro, de Juan, de toda esa gente que estuvieron juntas, de los apóstoles, ¿verdad? Y dice en el 15, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque su mamá Loida, su mamá Eunice y su abuela Loida lo instruyeron en el camino de la fe. ¿Cuán importante es que nosotros como padres, como abuelos, como hermanos, como hijos, nosotros podamos ayudar a quienes están en nuestro círculo familiar a que conozcan de la palabra del Señor, para que ellos también puedan permanecer? Aquí, como dice el Señor, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará, porque lo que se aprende bien en la infancia se mantiene para toda la vida. Y el versículo 16 dice, toda la escritura, aquí viene otra perla del Señor, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y dice 4 cosas: útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces quiero hablarle primero, antes de esto, en Primera de Tesalonicenses, aquí estoy. Primera de Tesalonicenses 2:13.
dice lo siguiente, para poder hablarles de este versículo. Aquí, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Que cuando nosotros oímos esta palabra de Dios, la creemos como es verdad, palabra de Dios, no como palabra de hombre. Aunque verdaderamente la escribieron hombres, pero eran hombres inspirados, ¿verdad? La palabra inspirada de Dios, como dice aquí, dice el Señor, me perdí, estamos aquí. Como dice aquí la palabra, toda la escritura es inspirada. Y en el griego, inspiración significa teopneustos. Teopneustos. ¿Qué significa teo, Dios, y neup, soplo o aliento? Y dice que toda la escritura es la respiración de Dios, que te puede dar vida y es útil para 4 cosas. 4 cosas. Y esas 4 cosas es enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Y les quería hablar acerca de lo que es la palabra de Dios, si bien lo escribieron los hombres, ¿verdad? Pero fueron hombres que fueron inspirados por Dios, que fue el aliento de Dios, fue la vida de Dios que habló a ellos y les dijo, esto quiero que escribas, esto es así. Y se los hizo escribir a muchos, ¿verdad? A muchos les dio, a todos los que escribieron la Biblia. Imagínense, todos ellos les dio la inspiración para que pudieran escribir esta. Y no es una inspiración como cuando uno hace una canción o cuando uno pinta un libro, pinta un cuadro o hace un libro. Es la inspiración divina de palabras vivas que transforman mente, el alma, que te transforman el alma y te dan vida eterna. Y enseñar, ¿por qué? ¿Por qué dice enseñar? Porque la palabra de Dios nos va a enseñar la verdad. ¿Pero cuál verdad? La verdad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros todos tenemos una visión distorsionada del mundo, de la realidad. Nosotros tenemos, la verdad del mundo y no la verdad de Dios. La verdad de Dios es verdadera, genuina, es completa y absoluta. La verdad del mundo es relativa. Es dependiendo como yo la vea, dependiendo mis circunstancias, dependiendo de muchas cosas, pero no es una verdad real. Fíjense que el Señor no acepta la prostitución y en el gobierno hay muchos países donde la prostitución es lícita y tiene sus lugares y le sacan un carné y le hacen un montón de cosas. Hay el mandamiento de no matarás, ¿verdad? Es el 6º mandamiento, no matarás. Y este mandamiento, en Suiza está la eutanasia. Que la gente puede decir, mátenme, desvívanme, no quiero vivir más. Entonces a esto es que el Señor dice que nosotros tenemos, la verdad del mundo no nos sirve. Tenemos que conocer la verdad genuina, la verdad principal, la verdad donde todo el universo se sostiene. Es lo que debemos conocer y saber, y es la verdad que esta palabra a través de estos hombres de Dios nos enseña.
porque como Cristo es algo así parecido como cuando Cristo vino al mundo y fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Bueno, así mismo, escrito por los hombres con su forma de escritura, con su forma de carácter y temperamento, pero totalmente de Dios. Entonces tenemos que aprender, el Señor nos quiere enseñar la verdad. Y ya les dije por qué nos quiere enseñar esa verdad, para darnos esta verdad que realmente va a ser inamovible y que nos va a llevar a ese cielo y a esa salvación que nosotros anhelamos y que queremos no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos. Y después nos dice, el segundo que nos dice, que nos redarguye. Y esa palabra redarguir significa que nos convence, ¿verdad? Que nos muestra nuestro error, allí donde estamos errando, donde no le estamos dando el blanco. Nos muestra y nos dice, esto no lo estás haciendo bien. Y esto pasa cuando leemos la palabra y vemos aquí, decimos, wow, sí, esto no lo estoy haciendo bien. Es así como lo dice Dios, pero yo no lo estoy haciendo correctamente. Y la palabra de Dios es el Espíritu Santo, que a través de ella, ¿verdad?, nos redarguye, nos muestra. No nos acusa, ¿ok? Porque quien nos acusa es el diablo. Él simplemente nos muestra para que nosotros podamos cambiar el error. Y después que nos muestra el error, nos corrige, ¿verdad? Esto significa que nos ayuda a enderezar de nuevo, nos devuelve del camino incorrecto y nos coloca en el lugar correcto para seguir avanzando en rectitud. Y luego que nos dice cómo es que lo vamos a hacer, nos instruye en justicia, en rectitud. Te enseña cómo no volverte a torcer, cómo no, nos dice cómo, ok, si yo hago esto, me voy a volver a salir. Si yo hago esto, me voy a volver, no puedo tocar este punto aquí porque entonces me voy a ir para allá. Y básicamente este consejo lo podemos resumir con este ejemplo. Este consejo de que la palabra de Dios, que toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, lo podemos resumir, así como cuando nosotros vamos a un gimnasio y vemos en la entrada, vemos un pendón con un hombre y una mujer súper atlético, fortachón, fuerte, y entonces eso pues nos dice que esto es lo que podemos lograr, ¿verdad? Cuando nosotros entramos al gimnasio y hacemos lo que ellos nos van a decir. Pero después, ahí cerca del pendón hay un espejo. Entonces vemos el pendón, esas mujeres y esos hombres fortachones, con esa musculatura, esos cuerpos bien chévere, y después vemos el espejo y nos vemos nosotros allí todos flaquitos, todos que nos falta tonificación, que nos falta todo. Entonces vemos, oye, me está enseñando esto y me está redarguyendo de que yo no estoy así como debería estar. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Nos dice, nos viene el instructor y nos dice, bueno, ok, para que tú logres, ¿verdad? Para que tú corrijas ese defecto que tienes de esa flacura inmensa, esa falta de tonicidad, de musculatura y de todo, entonces tú tienes que hacer estos ejercicios. Tienes que hacer esta pesa para el peso muerto, para las piernas, para los glúteos, para los brazos, tienes que hacer para el tronco, tienes que hacer todo esto y te muestra, ¿verdad? Para corregir esa figura que tú quieres llegar al modelo, ¿verdad? Y después que nosotros logramos, ok, ya hice el ejercicio, ya, ¿y ahora qué viene? ¿Qué debo hacer? Ya terminé todo lo que usted me dijo hoy. Entonces le dice, le instruye en justicia.
Y le instruye como le va diciendo, ok, ahora usted no va a hacer ejercicio toda la semana, ok, usted va a hacer 3 veces a la semana. Usted tiene que dejar el azúcar, las harinas, tiene que tomar mucha agua, tiene que descansar, dormir bien para que esos músculos puedan tener su crecimiento y todo eso. Y ahí le está instruyendo en justicia. ¿Para qué? Para que él, cuando logre ya esa figura que él tiene, él sepa cómo no volverse a poner flaco. Cómo mantener esa fortaleza y esa imagen. Y asimismo, como este ejemplo, nosotros debemos hacerlo con la palabra. Y por eso es tan importante esta palabra de hoy, porque hay cosas puntuales que el Señor, Pedro le decía a Timoteo, para que mantuviera como prioridades en lugares de observación y pendiente, para que él no bajara su estatura, su condición, cuando él se fuera y partiera de este mundo y se quedara otra vez flacuchento y perdiera todo lo que había logrado, sino que instruyera a otros también de esta manera y él se mantuviera fuerte. Así que bueno, esto es la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios que hace en nuestras vidas. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. ¿Para qué? Y con esto terminamos. ¿Para qué? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto no quiere decir sin error, quiere decir maduro, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Y esas obras ya Dios las hizo, ya Dios no las tiene de antemano, las preparó para nosotros. Esas obras donde usted va a ir a tal lugar, a una empresa, a dar una charla, donde a usted la van a llevar a una escuela, a hacer tal o cual misión, o usted en su lugar de trabajo, el Señor la promueve y le dice, bueno, yo quiero que tú, con todo lo que tú sabes y con todo lo que tú has aprendido de todo esto, ayudes y lideres a este equipo. Así, y esas obras son las obras que Dios ha preparado para que tú, hombre y mujer que ha encontrado la madurez en Cristo, sirva y sea testigo fiel del Señor y glorifique al Padre. Y estemos preparados para todo. Así que ya terminando, quiero que estés claro en 2 cosas que quiero que recuerdes. Número 1, recordemos de que debemos rodearnos de personas que sean ejemplos para nosotras. Que sean ejemplos, que mantengan la doctrina, la conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, etc. Esas personas que nosotros vemos que son personas de Dios, esas personas que nos pueden ayudar a nosotros mantenernos, instruirnos, ayudarnos, buscar ese tipo de personas, no unirnos a las otras, a los amadores de sí mismos, a los avaros, a los que andan en sus deleites mundanos. No, porque también de esos hay en la iglesia. No, esos son los que dice el Señor, evítalos, 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 no te juntes con ellos porque te van a quitar todo. Te van a quitar todo lo poquito y te vas a deslizar. Entonces, mantente pegadito, busca en tu círculo este tipo de personas. Y lo segundo que el Señor hoy nos habla, porque me lo dice a mí también, que permanezcamos día a día en la palabra.
escudriñando, conociendo nuestro tiempo devocional. No dejemos que nada nos quite nuestro tiempo devocional. Ese tiempo de estar en conexión con Dios para que Dios nos hable, nos redarguye, nos instruya, nos diga cómo vamos a hacer y nos ilumine el camino. Permanecer entonces en la palabra y rodearnos de personas que tengan estas características. Así que, mis amados, hasta aquí hemos llegado. Que el Señor les bendiga. Edith, Dios te bendiga, mi amada Linda, y Carlos, Dios te bendiga también. Y a todos los que nos sintonicen, que el Señor bendiga y que esta palabra no regrese vacía, sino que vaya a hacer lo que fue enviada. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Nos vemos el próximo jueves. God segne dich, God bless you, God bless you, en inglés. God bless you. Bueno, vamos a dejarlo así. Y Dios te bendiga grandemente. Hasta el próximo jueves. Chao. Chao, chao.